Seguimos en Compartiendo Radio y estamos hablando sobre el tema tan importante como el agua. Y tenemos a Teresa Oré, que es la presidenta del IPROGA, Instituto por la Gestión del Agua, y queremos hablar, bueno, de la problemática en Perú. Tenemos ahora una nueva ley, tenemos una autoridad del agua. ¿Cómo ve? Hay un pronunciamiento. Hay un pronunciamiento que hemos leído ahora que es bastante crítico, porque parece que había una ley que estaba interesante y después la han cambiado. ¿Qué nos cuentas de esto? Sí, bueno, de esto último lamentablemente no he estado en las últimas 2 semanas, pero, o sea, sí he seguido el proceso, ¿no? Y tal lo he seguido porque yo estaba terminando de escribir un texto y en febrero cambió todo. Entonces, y el texto ya estaba listo para entrar a la imprenta y cambia la Autoridad Nacional del Agua y todo. Entonces, tuve que reprocesar todo, ¿no? Ahora, es interesante si uno lo ve en perspectiva, ¿no? O sea, los cambios no solo se han dado en Perú, se dan también en Bolivia y en Ecuador. En el mismo tiempo se comienzan a producir estos cambios institucionales, ¿no? O sea, ¿qué es lo bueno de estos cambios? Lo bueno es que obviamente que hay la necesidad de tener una autoridad fuerte sobre el agua, ¿no? La necesidad de tener una autoridad autónoma del agua. Lamentablemente las características que tiene no son las que quisiéramos, ¿no? Porque es una autoridad que está adscrita al Ministerio de Agricultura, o sea, no es una autoridad autónoma como quisiéramos, ¿no? Pero, digamos, son cambios que ojalá que continúen, ¿no? Pero son cambios todavía relativos, ¿no? Relativos porque, o sea, el problema que tiene la institucionalidad del agua en el Perú y en países como Bolivia y Ecuador es que es todavía el problema mayor de la gestión del agua, que tú me decías, ¿cuál es el problema del agua en el Perú? No es solo la escasez, que es ya que existe, o sea, somos un país con pocos recursos hídricos, a pesar de que se pueda pensar que el Perú tiene un montón de agua, no es así, debido a que las regiones en el Perú son tan diferenciadas, costa, sierra y selva, y la región que más, la zona que más demanda agua es paradójicamente la zona con menos agua, ¿no? Es la zona más árida de la costa. Entonces esta distribución hace que en realidad nosotros carezcamos de agua. Las grandes ciudades están ubicadas en la costa, ¿no? O sea, es todo un problema esto. Y volteamos el Perú para que el agua caiga. Exactamente, ¿no? Voltear la Amazonía para que nos venga un poquito más de agua, ¿no? Pero lo más importante es que los cambios institucionales, o sea, ese es un problema que no aparece, o sea, no aparece, ese problema parece que no existiera y es el mayor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con la gestión del agua en nuestro país? Es de que está totalmente fragmentada, está en distintos ministerios tienen algún tipo de control sobre la gestión del agua. Entonces eso hace que al ser tan fraccionada el control del agua, finalmente no controlas nada. Claro, porque está desarticulada, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos un Ministerio de la Producción, un Ministerio de Turismo, un Ministerio de Energía y Minas, un Ministerio de Agricultura, un Ministerio del Ambiente, un Ministerio de la Mujer. Podemos seguir hasta 9 ministerios que tienen relación con el agua, ¿no? Entonces tenemos una autoridad del agua, efectivamente tenemos una autoridad del agua, pero depende de un ministerio, ¿no? Y son varios ministerios que de una u otra manera tienen que controlar el agua. Ese es el mayor problema. Una de las peleas era para que esté en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero exactamente, no lo dejaron. Pero no lo dejaron. Por ejemplo, en Bolivia han fusionado el Ministerio del Agua con el Ministerio del Ambiente. Eso es algo interesante, o sea, no lo había pensado. Pero, o sea, en el caso del Ecuador, por ejemplo, tienes una autoridad del agua, pero tiene un rango de ministro, o sea, de ministerio. O sea, tienes un poco mayor autonomía, más peso, ¿no? Entonces acá lo que uno debería tender es a tener a una autoridad fuerte, autónoma, técnica, no política, o sea, que pueda trascender más allá de los gobiernos. El problema grande es que todavía nosotros tenemos lo que son las autoridades más importantes en el tema del agua muy vinculadas a los gobiernos. Entonces, cambio de gobierno, cambio de autoridades, cambio de gobierno, cambio de autoridades, cambio de ministro, cambio de autoridades, ¿no? Y cuando se necesita al mejor personal preparado en estos temas, ¿no? Que tenga una autonomía, que tenga una cierta solvencia académica, que tenga una cierta solvencia de recursos, eso también es otro tema, ¿no? Entonces justo, o sea, tenemos autoridades pero con precariedad de recursos económicos, con poca autonomía, ¿no? Con niveles de decisión
muy limitados, ¿no? Entonces todo lo que es el problema de la gobernabilidad del agua en nuestro país y en varios de los países de América Latina es uno de los grandes problemas. O sea, no solo la escasez de agua,